En este video, queridos alumnos de Matemática Discreta, vamos a ver la última parte de la unidad 5, que por ahí es la parte más interesante porque es ya más aplicada. Toda esa teoría que estuvimos viendo de las álgebras de Boole, la vamos a aplicar en algo concreto aquí, en implementar funciones booleanas. Veamos. Una función booleana se puede definir como una función que va de un álgebra de Boole a la n en el álgebra de Boole, ¿sí? Donde esta b puede ser cualquier álgebra de Boole, pero nosotros, en particular, vamos a trabajar con el álgebra de Boole canónica, que había sido el primer ejemplo que estudiamos, ¿recuerdan? Un ejemplo de una función booleana podría ser, a ver, esta va a ir de b al cubo. ¿Qué significa b al cubo? B al cubo es el producto cartesiano triple, ¿no? Es b por b por b. Igual que lo que ustedes trabajan en álgebra cuando dicen R3, son ternas reales. Bueno, acá son ternas pero booleanas, que en este caso formadas por ceros y unos. Entonces, ¿cuántas ternas hay? Hay 8. Acá yo en esta tabla estoy mostrando un ejemplo de una posible función, ¿sí? Acá tenemos las 8 ternas que se arman con ceros y unos, ¿sí? Desde la 0, 0, 0 hasta la 1, 1, 1. Y estos son los resultados de esta función. Esta es una función posible, hay muchísimas más. Pero también los resultados que devuelven elementos del álgebra de Boole, ¿sí? Entonces, para cada terna hay un resultado. Este es un ejemplo entonces de una función booleana. ¿Qué son los circuitos combinatorios? Los circuitos combinatorios va a ser la representación de las funciones booleanas. A ver, pensemos, si tenemos muchas entradas, una cierta cantidad de variables, y queremos tener una salida, ¿qué es lo que tendremos que tener ahí adentro para que la salida sea lo que uno espera de las variables? Por ejemplo, supongamos que hay 3 variables, ¿no? Si yo ingreso 1, 0, 1, quiero que la respuesta en este caso sea 1, ¿sí? Si acá yo ingresara otros valores, la respuesta querría que fuera tal valor, pueden ser ceros o unos nada más. Con cada combinación de valores de entrada, quiero que me devuelva una determinada salida. Por eso es que se llaman circuitos combinatorios, ¿sí? Porque dada una misma combinación, si yo dentro de un rato vengo y otra vez ingreso 1, 0, 1, la salida va a ser 1. Distinto a otro tipo de circuitos que ustedes van a estudiar en otra materia, donde además de los valores que uno ingrese, van a ser circuitos con memoria, ¿sí? Que tienen además un cálculo con un dígito ya guardado de antes, donde puede ser que en un momento con esta combinación salga 1, pero luego salga 0, de acuerdo a lo que se fue guardando en la memoria en esa forma intermedia, ¿sí? Pero eso no son los que vamos a estudiar nosotros. Nosotros para una misma combinación de entrada, la salida va a ser única, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué son las expresiones booleanas? Son expresiones que contienen, por un lado, variables, por supuesto, pueden contener al 0 y al 1, que eran el primer y último elemento de la red, pueden tener suma, producto y complemento, que son las 3 operaciones que hay en el álgebra de Boole. Acuérdense que suma era el supremo, producto es el ínfimo, pero nosotros aquí lo representamos con estos símbolos. Ejemplo. Esta podría ser perfectamente una expresión booleana, ¿ven? Hay variables, que son la x, la y, la z. ¿Qué operaciones aparecen? La más, que es el supremo, por, que es el ínfimo, algunos están complementados. Y si uno hubiese querido, también podían aparecer el 0 de A y 1 de A, cosa que en este caso no aparecieron. ¿Y para qué me sirven las expresiones booleanas? Para poder definir funciones sin necesidad de hacer la tabla. Por ejemplo, esa misma expresión que teníamos acá arriba, ¿ven? Si la ponemos f de x y z igual a esta expresión, ¿esto ahora qué es? Es una función booleana, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo vengo acá y reemplazo la x, la y, la z por valores ceros o unos, voy a obtener, haciendo los cálculos, el valor de la imagen de esta función.
¿Qué serán expresiones booleanas equivalentes? Son las que definen la misma función. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. Acá me dan dos expresiones y queremos saber si son o no equivalentes. Miren que aquí el puntito, ¿no?, está omitido, igual que hacemos en aritmética, ¿sí? Pero esto es complemento de x por z, ¿no?, etcétera. Bueno, si queremos saber si son equivalentes, hay dos maneras. Una sería construir la tabla de cada una y ver que en los 8 renglones ellas coincidan. Pero yo no tengo ganas de hacer las tablas completas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Algo que me resulta más práctico. Trabajar con las leyes del álgebra de Boole. Voy a empezar con la primera expresión. ¿Qué puedo hacer en la primera expresión? Podríamos distribuir. Si justamente las álgebras de Boole son redes distributivas, ¿no? Entonces voy a distribuir, me queda esto. Ahora, ¿qué veo acá en el segundo término? ¿Qué me devuelve? Esto es el producto de un elemento por su complemento. Esto nos devuelve el primer elemento del álgebra de Boole, que lo llamamos 0, ¿sí? O 0 de A, como quieran. Acá lo llamé 0 nada más. Y a su vez, el 0 más otro es otro, porque más era el supremo. Entonces, ahí me queda simplificada la expresión 1. Ahora voy a hacer lo mismo con la 2. Con la 2, ¿qué podríamos hacer con esta expresión? Bueno, un primer paso podría ser en los segundos y tercer término sacar factor común y, que es la propiedad distributiva también. Con lo cual, miren lo que nos queda acá en el paréntesis. La suma, que es el supremo, entre un elemento y su complemento. Esto nos devuelve el 1 del álgebra de Boole. Y el 1 es elemento neutro de la operación ínfimo, del por. Con lo cual, miren a lo que llegamos. ¿Cómo son estas dos expresiones? Las dos expresiones son idénticas. Quiere decir que provinieron de expresiones que también lo eran. Entonces, E1 y E2 son equivalentes. ¿Sí? Bien. Vamos a ver a qué se llama minitérmino. Esto nos va a servir para poder definir una forma estándar de dar las funciones. Un minitérmino es un término en el que intervienen todas las variables, pueden estar o no complementadas, ¿sí? Y van multiplicadas entre sí. Por ejemplo, a ver, para que se entienda bien, porque tal vez esa definición no es muy clara. Si yo tuviera 3 variables, x, y, z, vamos a ver cuáles de estas expresiones se pueden considerar minitérminos. En la primera, ¿qué pasa? Acá no hay un único término, hay dos. Uno que tiene esta parte y otro tiene la z. Así que esto no es minitérmino. El segundo, en cambio, vamos a ver, ¿es un único término? Sí. ¿Figuran todas las variables? Acá estamos trabajando con 3. Sí, figura la x, la y, la z. Algunas están negadas o complementadas. Es lo mismo, es decir, negada o complementada. Otra no. Este sí, cumple la definición de minitérmino. ¿Qué pasa con el tercero? Si bien es un único término, me está faltando una variable. Así que en 3 variables no es minitérmino. Y este tiene repetida la x. Tienen que estar una sola vez cada uno. ¿El último es minitérmino? Sí, el último sí, no tiene problema. ¿Se entendió? Bueno, y ahora con esta definición vamos a poder definir lo que se llama forma normal disyuntiva. ¿Qué es la forma normal disyuntiva? Es una manera de expresar una expresión booleana como suma de minitérminos. Lo vamos a abreviar FND. Vamos a ver un ejemplo. Esta función está dada de esta manera. Sí, porque fíjense que cada término que tiene, que hay 3, es un minitérmino, como ya aprendimos antes. Están las 3 variables en cada uno, algunas pueden estar negadas, otras no, y es la suma de ellos. Esta está dada entonces en forma normal disyuntiva. ¿Sí? Bien. Pero ¿cómo podemos escribir en forma normal disyuntiva a las funciones que no lo estén? Y vamos a ver dos casos distintos. Uno partiendo de una expresión y otro partiendo de la tabla. ¿Sí? Vamos a analizar una por una. Entonces, comencemos. Primero, vamos a partir de una expresión que no está en forma normal disyuntiva. Por ejemplo, podría ser esta función, ¿sí? Es una función que no está en este momento en forma normal disyuntiva. Pero fíjense ustedes, la principal operación acá es el por, no el más. Si hubiera sido el más, arrancaríamos con lo que ahora vamos a hacer después. Pero en este caso, como primer paso,
tendremos que hacer distributiva. Lo primero que hay que lograr es que la principal operación sea el más. Hacemos entonces distributiva, aquí está, yo volví a copiar la función y hago distributiva, ¿está bien? Ahora sí, por lo menos, ¿qué logré? Logré tener dos términos. Pero les pregunto, ¿cada uno de ellos es un mini término? Recuerden que la función es de 3 variables. No, acá está faltando ¿quién? La z y acá me está faltando la x. Así que todavía esto no es una forma normal disyuntiva. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a multiplicar en cada uno por el 1 de a. ¿Por qué? Porque es elemento neutro, o sea, no estoy variando nada. Y ahora, este 1 lo voy a escribir como la variable que me está faltando acá, que es la z, sumada con su complemento. Total, esto siempre devuelve 1. Pero acá, en vez de z, que z ya estaba, ¿a quién pongo? A la que me está faltando. En este me faltaba la x. ¿Sí? Esto también da 1, así que este 1 lo escribo de esta manera. Y ahora, en cada uno voy a distribuir. Acá me toca el complemento de y por x por z va a ser 1, y después estos dos mismos con el z complemento, y lo mismo acá, obteniendo 4 términos. ¿Que estos ya son mini términos? Sí, estos sí ya son mini términos. Ahora, si nos fijamos, están un poco desordenados. Vamos a tratar de poner en cada uno la x primera, la y segunda y la z tercera. ¿Sí? Ahí acomodé. Y ahora que están acomodados, ¿qué observo? Miren este y este. Son exactamente el mismo. Por una propiedad que también sabemos que se cumple en todas las álgebras de Boole, que es la idempotencia, si yo tengo algo más sí mismo, se puede dejar una sola vez. Entonces, lo dejamos escrito una única vez, y esta sí es la forma normal disyuntiva correspondiente a la función que nos habían dado. En este caso consta de 3 mini términos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo dado por tabla. Si a mí me dan una tabla, por ejemplo esta, de una función, acá ni siquiera tenemos una expresión. O sea que en este caso la forma normal disyuntiva también me va a servir para poder obtener una expresión. Y después, si uno quiere, la simplifica. ¿Está? Bueno, ¿cómo se hace aquí? Aquí tenemos que observar aquellos renglones cuyo resultado es 1. ¿Cuántos hay acá? Estos 3. ¿Sí? Cada uno de estos unos me indica que va a haber un mini término. ¿Y de dónde saco los mini términos? De esta parte. ¿Cómo es que los saco? Por ejemplo, acá es 0, 0, 1. Entonces el mini término que hay asociado aquí va a tener a la x y a la y negadas porque ellas valen 0. Y a la z sin negar. Quiere decir que de acá, entonces, podemos sacar este primer mini término, ¿ven? Otro renglón que tenía un 1 de resultado es este. En este, ¿quiénes van a estar negadas? La x y la z, la y no. Entonces, el mini término que obtengo es este. Y en el último, el mini término que se obtiene acá va a ser x por y la z sí va a estar negada porque vale 0. Una vez que obtuve todos los mini términos, que en este caso son 3, lo único que hay que hacer es sumarlos. Y ahí ya tenemos la función, la expresión de la función. Después, por supuesto, uno puede acá simplificar y obtener la expresión simplificada. ¿Sí? Bueno, ahora entonces vamos a ver otra forma en la cual se utilizan maxitérminos en vez de minitérminos. ¿Qué son los maxitérminos? Son factores en los que intervienen todas las variables o sus complementos sumadas entre sí. Sería como lo dual de los minitérminos. Exactamente la forma que estamos por ver, que se va a llamar forma normal conjuntiva, es la forma dual de la disyuntiva. ¿Se acuerdan lo que era la dualidad? ¿Sí? Cambiábamos las operaciones y los elementos neutros. Entonces, ¿qué es la forma normal conjuntiva? Va a ser una forma de expresar una función booleana como producto de maxitérminos. A ver un ejemplo ya mismo para que lo vean en algo concreto. Esta función, ¿cómo está expresada? ¿Es un producto? Sí, es un producto. Y dentro de cada paréntesis, ¿qué hay? Hay una suma de todas las variables. Algunas pueden estar negadas y otras no. ¿Ven? Como dice acá, es un producto, en este caso, de 2 maxitérminos. Podrían ser más, ¿sí? Y cada uno de los maxitérminos, ¿qué decía acá que eran? Eran factores donde intervenían todas las variables sumadas entre sí.
¿Se entiende? Ven que es al revés que la forma disyuntiva. Bueno, ¿cómo hacemos para pasar funciones? Vamos a ver. Si a mí me dan una expresión que no está en forma normal conjuntiva, por ejemplo, esta que está aquí, ¿cómo hacemos para pasarla? Vamos a hacer lo mismo que en la disyuntiva, pero todo dual. O sea, primero yo necesito que la principal operación sea el por. Y acá, acuérdense que no están escritos los paréntesis, pero se sobreentiende que están acá, entre la x y la y. Entonces, primero voy a hacer la distributiva que uno no está acostumbrado a hacer. La del más respecto del por. ¿Sí? Acá tengo de nuevo la función, vamos a hacer eso. Distribuyo x más z por y más z. Por lo menos acá que logré que la principal operación sea un por y acá haya... Estos todavía no son maxitérminos. ¿Por qué? Porque a este quien le está faltando la y. Y a este quien le falta la x. Pero ¿se acuerdan lo que habíamos hecho antes? Antes sumábamos 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso? En este caso, en cada uno... Antes multiplicábamos por 1, perdón, quiero decir. Y ahora sumamos 0. ¿Sí? Tenemos que hacer operaciones que no varíen. Si yo ahora sumo 0, cada uno de estos ceros, ¿cómo me conviene expresarlo? El 0 es el producto de cualquier variable por su complemento. Entonces acá voy a poner y por y complemento porque es la que me está faltando. Y acá, ¿quién es la que falta? La x, ¿no? Entonces vamos a hacer esos reemplazos. Y ahora volvemos a hacer la distributiva que no estamos acostumbrados, ¿sí? Este x más z, por un lado más y por el otro lado x más z más el y complemento. Lo mismo en el otro paréntesis. Ven entonces que ahí ya estamos obteniendo, cada uno de estos son maxitérminos. Vamos a acomodarlos un poquito en orden para que esté siempre la x primera, la y después y la z después. ¿Hay alguno que se repite? Sí, los dos primeros. Con lo cual, por idempotencia, podemos dejar uno solo. Y aquí tenemos la función escrita en forma normal conjuntiva. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a pasar a un ejemplo en el que nos dan tabla. A ver, tenemos esta función. Ahora no nos tenemos que fijar los unos. Tenemos que fijarnos los ceros. Esta en total tiene 4 ceros. Los maxitérminos los vamos a sacar de esta parte, pero cuidado, al revés que lo que hacíamos con los minitérminos. Acá cuando está 0 no va a estar negada y cuando está 1 sí. Entonces, ¿cuál va a ser el primer maxitérmino? Va a ser x más y más z negado. El de este renglón, ¿qué va a ser? Va a ser x negado más y más z. El de este, ahí lo tenemos, y el último. Y una vez que se tienen todos los maxitérminos, ¿qué hay que hacer entre ellos? Multiplicarlos. Y esta es la forma normal conjuntiva. Por supuesto, ¿no?, que si uno quiere usar estas formas para obtener una expresión de una tabla, ¿cuál conviene? Acá daría lo mismo porque hay 4 y 4. Pero si yo tuviera una función con muchos unos, esta forma es más rápida. Y si tuviera una con muchos ceros, al revés. ¿Sí? Bueno, aquí termina este video, vayan practicando esta parte y nos encontramos en el que ya va a ser el último de todos de esta unidad 5, que fue un poco extensa, en donde veremos los diagramas lógicos con compuertas. Nos vemos.